Hola a todos, soy Stephen Murray, académico de número de la Academia Nacional de Historiografía. Muchos saludos a mis amigos, los otros académicos y al público en general. Hoy me gustaría hablar de la vida de una gran amiga mía que se murió hace unas pocas semanas, hace casi 2 meses, la doctora Ruth Troller, profesora, investigadora, economista, autora de una gran diario que ahorita está en la Universidad de Stanford en California, 80 años de memorias y de pensamientos bastante filosóficos. Efectivamente un retrato de la segunda mitad del siglo XX. Quiero hablar con ella en el contexto de la academia porque ella donó unos meses antes de su muerte. Ella donó su colección de libros para crear lo que es ahora la Biblioteca Ruth Troller en el Instituto de Análisis Existencial, que es nuestro vecino en el último piso de la academia, ahí sobre la calle de Londres, en La Juárez. Quiero hablar de esta mujer extraordinaria porque era una persona extraordinaria. Elijo esa palabra porque me parece que es la palabra indicada en este caso. Ella nació en agosto de 1918, unos 3 meses antes del fin de la Primera Guerra Mundial. Su familia era una familia judía en Alemania y unos 15 años después tuvieron que salir de Alemania porque llegaron los nazis, Adolf Hitler como canciller de Alemania y luego el Führer en 1933. Ellos pasaron a vivir en Luxemburgo. Ahí es que siguió con su educación, con esta gran inquietud que nunca perdió hasta los últimos días de su vida. Todavía era una persona bastante inquieta, con mucha chispa, con mucha curiosidad, con mucha conversación. Y ella pasó los siguientes 7 años en Luxemburgo, dando clases de esgrima y mejorando sus conocimientos en todos los aspectos. En mayo de 1940 llegó a este lado de Luxemburgo el ejército alemán, el Wehrmacht, y este lado de Luxemburgo, 2 personas normales con su bicicleta, Ruth Troller, y su marido, el gran documentalista Gordian Troller, se fueron como 2 Speedy González a toda velocidad hacia París y Marsella en su bici. Al llegar a Marsella se casaron en julio de 1940. Sobornaron a 2 desconocidos en la calle con una sola taza de café y se casaron ahí en julio. De inmediato se fueron a España, a la España de Francisco Franco y los francoístas, los fascistas de España. Pasaron en 2 días, pasaron de este lado de España a la frontera con Portugal, un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, para trabajar en Lisboa como periodistas. Escribían artículos sobre la Segunda Guerra Mundial, las guerras, todos los eventos de la guerra. Y pasaron los siguientes 4 años en Lisboa, escribiendo para un periódico, sobre todo por un periódico en inglés. Pero su trabajo principal era la creación de una salida de emergencia, efectivamente, para refugiados, sobre todo judíos, que salieron de Alemania, Bélgica, Holanda, Francia. Pasaron a España a una cadena de cárceles para llegar eventualmente a Portugal. Ruth y su marido recibieron estos señores y entregaron los refugiados a la Armada Real del Reino Unido, y así pasaron a Inglaterra y entraron el ejército de los aliados para seguir peleando contra los nazis y con los polacos, los de Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda,
Canadá, los Estados Unidos. Entonces, hicieron maravillas durante sus años en Portugal. En el otoño de 1944 recibieron noticias que los nazis se habían ido de París. Entonces llegaron a París y pasaron algunos meses en la capital de Francia. Compartieron su estudios, efectivamente, en términos mexicanos, un cuchitril con el gran novelista André Malraux. Él era eventualmente el secretario de Cultura en varios gobiernos de Charles de Gaulle. Entonces, ellos en la cama y André Malraux en el colchón al ladito de la misma cama. Pasaron varios meses en París. Luego, después de mayo de 1944, cuando habían terminado la guerra, pasaron a varios países destruidos de Europa para escribir sus artículos. Después yo hablé con ellas que, entonces, ¿cuál fue el país más dañado de Europa en aquella época? Ella me dijo, bueno, a lo mejor la gente piensa que era el sur de Italia o las ciudades de Alemania, el norte de Francia o lo que sea. Según ella, el país más destruido fue Noruega, porque los nazis habían castigado tan fuerte a los noruegos por su sabotaje constante de los campesinos de Noruega. Al terminar este trabajo, ella entró a estudiar con Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, posteriormente con Martin Heidegger, y luego en Suiza con Karl Jaspers. El instituto en la biblioteca de arriba, en la academia, el instituto tiene fotocopias de sus notas con Martin Heidegger, con una letra gótica de ese tipo de letra de aquella época en alemán. Y también es que el instituto tiene varias fotocopias de los diarios. Ella escribió su diario por 80 años, como les decía. Entonces sí tenemos algunas fotocopias de sus diarios. Al terminar sus estudios en Europa, ella pasó a Londres para hacer su maestría y doctorado en economía en la Universidad de Londres. Recibió su doctorado. Ella me dijo que era un doctorado bastante regalado, es que le dio pena hablar de su doctorado como si fuera un gran logro o lo que sea. Bueno, así habla la gente de sus grandes logros, ¿no? A veces. Posteriormente, ella desarrolló un nuevo departamento de negocios internacionales en una universidad de Inglaterra, y así es que trabajaba en varios países, por ejemplo en Japón durante los años 60 como consultora para el gobierno japonés, desarrollando la economía japonesa. Durante los años 70, otro ejemplo, ella desarrolló la industria petrolera de Venezuela. Efectivamente, ella participó en la privatización de la industria petrolera de ese país en América del Sur. Entonces hizo muchas consultorías en diferentes países. Como les dije, es que era una persona bastante inquieta. Entonces, en la biografía que yo escribí sobre su vida, para escribir esa biografía, ella me dijo algo sobre por ejemplo, sus juntas con Lyndon B. Johnson, el presidente de Estados Unidos, que ella peleaba con Johnson sobre su apoyo de la guerra en Vietnam, es que los derechos humanos y todo eso. Era una mujer muy brava y bueno, lástima que no existían los celulares para filmar ¿cómo se llama? Esa pelea de boxeo entre esta señora físicamente chaparrita y el gigante que era Lyndon Johnson. Durante los años 70 trabajaba en Venezuela, en otros países, y luego ella llegó a México a través de una invitación del fundador, uno de los fundadores del Colegio de México, Orquídea. No me acuerdo su primer nombre. Estoy seguro que uno de los señores viendo este video sabe muy bien quién era él.
Entonces ella llegó de Londres a Caracas, trabajaba en Caracas y luego pasó a la Ciudad de México para trabajar como profesor visitante del Colegio de México y luego regresó a Londres. Así conoció a México, le gustó en algunos aspectos, era una persona importante en el contexto del hambre intelectual que existía en México en aquella época, a finales de los 70. Ella trabajaba con Echeverría también como consultora en algunos aspectos del desarrollo financiero del país. Y luego ella decidió quedarse en México y trabajaba durante los siguientes 35 años en la Universidad de Estados Unidos en el sur de México, en la Ciudad de México. Y sí, entonces creó también el Instituto de Estudios Globales durante muchos años también. El enfoque de ese instituto era la filosofía más avanzada posible. Y no solo la filosofía del occidente, pero también la filosofía del pensamiento budista, el taoísmo, el sufismo. Le gustó mucho el sufismo. Siempre hablaba de esa filosofía, esa religión como lo ideal para ella. Sí, daba sus clases en el Instituto de Estudios Globales, en su propia clase, con profesores visitantes, por ejemplo, Jorge Larrea, que es uno de los dueños del Grupo México. Él es fanático de la filosofía, la historia prehispánica. Entonces, él daba clases ahí, entre otras personas muy interesantes. Y sí, entonces ya tenemos en el Instituto de Análisis Existencial una colección de sus libros preferidos, los libros en cuanto a la ficción, los libros de Tolstoy, Dostoyevsky, hasta libros en alemán, en francés, y luego los libros de los grandes escritores en inglés, Shakespeare, James Joyce, Max Ford, etcétera, etcétera. Muchísimos libros ahí. Entonces sí, el instituto sí ganó en algunos aspectos la lotería, pero está en su lugar indicado, porque el Instituto de Análisis Existencial originalmente tiene su enfoque en cuanto a la ¿cómo se llama? Psicoterapia, tienen su enfoque en las ideas de Viktor Frankl. Y Viktor Frankl era un colega de Ruth en la Universidad de Estados Unidos, pero en su caso él trabajaba en el campus en San Diego y Ruth trabajaba en el campus en la Ciudad de México. Entonces, eventualmente es que sí cerró el círculo. Ruth está otra vez con Viktor Frankl en un hogar que pueden compartir en la Ciudad de México. Entonces, obviamente todo el público está invitado a subir al Instituto de Análisis Existencial, un lugar no solo de terapia, pero también de investigación, de asesoría. Un lugar, físicamente es un lugar preciosísimo. Estamos muy agradecidos a la administración de la academia por rentarnos este espacio, y vamos a hacer lo máximo posible para mantener el mejor nivel posible, ya con este legado de la doctora Ruth Droller y obviamente con la colaboración de la academia. Ok, muchas gracias. Y bueno, si quieren saber más sobre la vida de Ruth, pueden leer mi libro sobre su vida, que está disponible. Y también hay varios artículos que he escrito sobre su vida. Por ejemplo, en una revista de la Universidad Autónoma de México que se llama La Casa del Tiempo. Hay un artículo muy interesante sobre su vida ahí. Ok, que les vaya muy bien y nos vemos pronto después de esta turbulencia y obviamente con ropa mucho más sofisticada y elegante. Chao.